El Canal del Congreso presenta Es un gusto darles la bienvenida a Cámara Alta, revista informativa y cultural del Senado de la República. En el pasado periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen denominado Menstruación Digna, en el cual se propone la gratuidad de productos de gestión menstrual en el país entre estudiantes de educación básica y media superior. Como Cámara Revisora, toca al Senado analizar esta propuesta de reforma y, ¿por qué no?, enriquecerla eliminando el IVA a dichos productos de gestión menstrual, toda vez que es considerado como un impuesto sexista que va en detrimento de la igualdad en el sistema fiscal mexicano, tal y como señala un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez. El IVA en artículos de gestión menstrual representa un impuesto sexista o rosa que va en detrimento de la igualdad entre las mujeres y hombres en el sistema fiscal mexicano. Además, el consumo de estos artículos representa un medio para garantizar el derecho universal para mantener un nivel adecuado de salud y bienestar, señala un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez. Es una política fiscal sexista, puesto que tiene una implicación que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por eso es muy importante poner una política fiscal y presupuestaria con enfoque de género que permita visibilizar esas diferencias que hay entre mujeres y hombres y que, por tanto, permita que se elimine este IVA como una medida de justicia social, de justicia económica. Al eliminar el IVA a estos productos, se busca principalmente dos cosas: reducir el costo para los métodos de contención de la menstruación y también que deje de ser un tabú y se eduque propiamente a las niñas y niños sobre la menstruación. Hay un montón de mujeres que no tienen acceso como a ellos, hay muchos tabús alrededor también de usarlas durante la adolescencia, esto de que sea tan común, ¿no? Que nos dé pena preguntar o que nos impidan el permiso a veces de ir al baño por algo que no podemos evitar y que justo estamos descubriendo, y que además no hay la educación sexual en las escuelas necesaria como para que deje de ser esto un tabú. En un estudio realizado en 2019 en México por la UNICEF, se mostró que 90% de las niñas y niños tenían información respecto a la menstruación, pero solo el 16% de las niñas y el 5% de los niños tenían información correcta. Una investigación que se hizo en Nepal. Una es, en un pueblo se dotó de copas menstruales a un grupo de niñas, es un grupo solamente realizado con niñas, y se dio cuenta que solamente de todas las niñas que no iban a la escuela cuando menstruaban, al tener la copa, el absentismo escolar solamente disminuyó en el 0.1%. No hay impactos significativos entre distribución de productos menstruales y disminución de absentismo escolar si no está acompañada de una política de educación sexual y menstrual agresiva. Si alimentos y medicinas son considerados artículos de primera necesidad, ¿por qué no considerar a las toallas femeninas que son artículos necesarios para en este caso, pues las personas que menstruan? Es importante que se aprueben este tipo de políticas y lograr que se dé de forma gratuita o se le quite el impuesto a los productos de higiene femenina, sobre todo a sectores vulnerables que no tienen acceso a la compra de estos. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor fue un hombre de su época, con prejuicios y convicciones, un hombre decidido a tomar las armas, pero no tan resuelto a tomar una ciudad, un hombre cauto, un religioso.
El cura Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, ahora Guanajuato. Sus estudios los realizó en Valladolid, hoy Morelia, en el famoso Colegio de San Nicolás, fundado en 1540 por el célebre obispo Vasco de Quiroga. Bien conocida es la parte de la historia en la cual los conspiradores comenzaron a fraguar el movimiento a partir de febrero de 1810. Aunque la conspiración se desarrolló en Querétaro, el destino apresuró las cosas hacia San Miguel el Grande y de ahí a la parroquia de Dolores, luego de que un traidor denunciara al grupo. Así que entre una taza de chocolate y alguna otra copa, aquella noche del 15 de septiembre se decidió tomar las armas durante la madrugada del siguiente día, 16 de septiembre de 1810. La mayoría de las fuentes citan las palabras que le dieron el liderazgo indiscutible al cura aquella madrugada. Les dijo: "Lo he pensado bien, veo que estamos perdidos y no queda más recurso que ir a coger gachupines". La suerte estaba echada. Los gritos de "¡Viva la independencia! ¡Muere el mal gobierno!" cimbraron el atrio de Dolores y a la incipiente patria que nacía de la revuelta. El soberano Congreso mexicano, por decreto del 19 de julio de 1823, rindió honores a los primeros libertadores, declarando benemérito de la patria con grado heroico a don Miguel Hidalgo y Costilla, razón por la cual su nombre se encuentra escrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Además de poseer la vinícola más antigua de América, fundada en 1593 en Parras, Coahuila, México cuenta con una industria y una cultura vitivinícola muy importante. El vino mexicano ha ganado más de 1,500 premios internacionales y hoy en día cuenta con el mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Sin embargo, las cargas fiscales que pesan sobre el vino mexicano son tan pesadas que en términos comerciales difícilmente puede competir en condiciones equilibradas con sus similares extranjeros. De ahí la propuesta realizada en la Cámara Alta que les contamos a continuación. En las últimas décadas en México, la vitivinicultura se ha convertido en una actividad muy relevante dentro de la agroindustria, ya que gracias a las favorables condiciones climatológicas de nuestro territorio, contamos con vinos de excelente calidad. Sin embargo, el desarrollo de esta actividad no ha estado exento de obstáculos, y uno de ellos tiene que ver con el establecimiento de tasas fiscales que afectan severamente su competitividad. Actualmente, esta bebida se grava con una tasa del 26.5% del IEPS, 16% del IVA y otra del 4.5% correspondiente a impuestos locales, como ocurre en algunas entidades federativas, por lo que los distintos impuestos pueden representar hasta casi el 50% del valor de una botella. Esta carga fiscal que soportan los vinos mexicanos hace sumamente difícil que puedan competir en condiciones equilibradas con los vinos extranjeros. Cabe destacar que el consumo per cápita de vino mexicano pasó de 250 mililitros en 2002 a 960 mililitros en 2019, es decir, casi se triplicó. Sin embargo, sigue siendo una cantidad menor en comparación con los 50 litros anuales per cápita de Francia, los 43 de Italia o los 22 de Argentina. Y aunque el consumo en nuestro país continúa aumentando, el 70% de la participación en el mercado corresponde a vinos importados, mientras que los vinos nacionales ocupan solo el 30%. Esto se explica en gran medida por las ventajas fiscales que los vinos extranjeros tienen en sus respectivos países de origen. En Italia y España, por ejemplo, los vinos tienen una tasa de impuesto especial del 0%. Lo recaudado por la Federación por concepto del IEPS aplicado al vino apenas representa el 0.9% del monto total que se recauda por este impuesto. En otras palabras,
esta carga fiscal es muy poco significativa para el presupuesto federal, pero muy perjudicial para la industria. Además de esta presión fiscal, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la industria, debido a las restricciones impuestas a las actividades restauranteras, comerciales y turísticas de las que depende el consumo de vino. Por ello, el Senado de la República propone reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, con el objetivo de exentar de este gravamen al vino producido en territorio nacional. De ser aceptada esta reforma, el Estado mexicano contribuirá al fortalecimiento de la vinicultura mediante estímulos fiscales que la hagan más competitiva a mediano y largo plazo, tanto en el mercado nacional como internacional. El párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer de la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia. En este sentido, el trabajo de la Comisión de Salud es preponderante en virtud de que ésta debe velar por el estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad. En el marco de la pandemia por el COVID-19, la Comisión de Salud ha manifestado la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Salud y por esta razón se ha enfocado en la mejora de las normas a través del análisis, discusión y, en su caso, aprobación de iniciativas de ley, puntos de acuerdo y derechos aprobados en la colegisladora. Preside la Comisión de Salud el senador Américo Villarreal Anaya y lo acompañan en la Secretaría las senadoras Marta Cecilia Márquez Alvarado y Silvana Beltrones Sánchez. Conoce al resto de los integrantes que conforman la Comisión Ordinaria de Salud del Senado de la República. Aunque en ningún artículo de nuestra Constitución se expresa que el español es la lengua o idioma nacional, se sobreentiende que esta sea nuestra lengua oficial, pues la misma Carta Magna quedó plasmada bajo este código. Sin embargo, dicho reconocimiento seguirá siendo tácito hasta que no se exprese formalmente. Al respecto, y bajo el fundamento de que México es una nación pluricultural y multiétnica, senadores de la 64ª legislatura aprobaron por unanimidad una reforma para reconocer al español y a las 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales. ¿Cuántas lenguas indígenas crees que tenga México? Muchas, yo creo que más de 20. Más o menos, yo creo que unos 200. Pues son más de 60, tengo entendido. ¿Cuántas conoces? Uy, pues yo creo que sí tiene bastantes. Yo nada más conozco, pues así, nada más como 3. Zapoteco, el más conocido que es náhuatl y el mixteco. La verdad, ninguna. Nunca he tenido como contacto con alguna. En México se hablan 68 lenguas indígenas, además del español. Por eso es importante que la población conozca el hecho de que por primera vez desde que existe la Constitución mexicana, el Estado reconoce cuáles son las lenguas nacionales en el país. Esto lo hará mediante la aprobación de una modificación al artículo 2, donde se incluye el español y a las 68 lenguas indígenas como patrimonio cultural de la nación. El hecho de que sea inédito, de que sea la primera vez que se reconocen a las lenguas indígenas y además con ese estatus de lenguas nacionales, eso es de mucha importancia, porque los pone en igualdad con el español. Esta adición permitiría poner en la agenda nacional el tema de la diversidad de lenguas que existen en México y que constituye una riqueza cultural inmensa, un patrimonio fundamental. En la actualidad, al menos 7.4 millones de mexicanos hablan lenguas indígenas. El 51% son mujeres. México es uno de los países del mundo con más lenguas vivas. Es importante recordar, como lo decía el maestro Miguel León Portilla,
Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Reconocer que somos un país multilingüe sienta las bases para promover el uso de las lenguas indígenas y da la misma validez a estas lenguas en términos de la ley. Esto es de vital importancia para acceder a una igualdad jurídica. Creo que el tema principal es eso. Los pueblos indígenas han vivido históricamente un asunto de desigualdad lingüística. Según la propuesta del Senado, la lengua de señas mexicana también fue incluida como lengua nacional. Es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral y es utilizada principalmente por las personas sordas. De hecho, esa población es igual o más grande que algunas de las familias de lenguas indígenas. Pero aún queda un reto mayúsculo, el de hacer que las lenguas que serán incluidas en la Constitución se integren a las demandas de nuestro día a día. Las lenguas indígenas del patrimonio cultural tienen que estar vinculados e integrados a procesos de desarrollo humano y a procesos de desarrollo económico. Si no los vemos así, muy pocas posibilidades tenemos que las lenguas indígenas aternen en la sociedad del conocimiento global, que es ahí donde también hay que estar presentes para tener vigencia. Yogotere bene una vía, abrazo y nagochazo, chichazo. Se acercan los festejos por el bicentenario de la consumación de la independencia y el Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la mesa directiva para inscribir en los muros del recinto legislativo 2 leyendas que están relacionadas con la independencia de México. La primera es 2021, año del bicentenario de la independencia de México, y la segunda frase es Chiapas, estado precursor de la independencia nacional y el federalismo mexicano. Esta última tiene como propósito rememorar uno de los momentos fundacionales de la nación, ante el dilema que los chiapanecos enfrentaron entre formar parte de Guatemala de México o permanecer como una colonia del Imperio Español. El resultado lo conocemos. Hace 197 años que Chiapas se integró como Estado de la República Federal Mexicana. Por ello, ambas leyendas serán inscritas con letras de oro en lo alto del Muro de Honor del Congreso de la Unión. Rocío Adriana Abreu Artiñano nació en Ciudad del Carmen, Campeche, un lugar paradisiaco que influyó de manera definitiva en su futuro, al ser una isla conocida como la capital petrolera del país. Rocío Abreu ha contado que su llegada a este mundo en mayo de 1974 coincidió con el brote del macroyacimiento Cantarell, lo que generó una revolución en el que antes era un pueblo pesquero y a partir de este descubrimiento la ciudad vivió una gran transformación. Rocío Abreu es licenciada en Derecho con especialidad en materia fiscal. Su alma mater es la Universidad Tecnológica de México, ubicada al centro del país. Su incursión en la política fue como regidora del Carmen, una experiencia que le permitió trabajar temas como el de la recaudación. Sus más de 20 años de trayectoria en el sector público fueron como abanderada de distintos partidos políticos, a través de los cuales ha sido diputada local, delegada de la Semarnat y diputada federal. Desde estos cargos, le tocó vivir la transformación del sistema de pensiones en México y se ha especializado en medio ambiente. Es ella una de las legisladoras que más puede hablarnos de parques eólicos, energías renovables y de la necesidad de infraestructura de la industria petrolera. En lo personal y desde su escaño, Rocío Abreu ha mostrado un profundo afecto por los animales de compañía, abogando siempre que puede porque tengan un trato digno y sin violencia. Como senadora del estado de Campeche por Morena, preside desde 2021 la Comisión de Energía, donde se rompe el estereotipo de que estos temas son abordados mayormente por varones. También integra las comisiones de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores Europa y la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 en México.
Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Se conoce como leyes de reforma al conjunto de decretos y acuerdos emitidos por el presidente Benito Juárez durante 1859 y hasta 1863, cuyo propósito principal era completar el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado. Entre dichos ordenamientos se encuentra la Ley de Matrimonio Civil, misma que fue expedida en la ciudad de Veracruz el 23 de julio de 1859, y a través de la cual se eleva al matrimonio a la categoría de mero contrato civil celebrado ante la autoridad administrativa. No otorgaba efectos civiles surgidos del matrimonio canónico y establecía las causales en materia de separación, aunque paradójicamente el artículo 4 consideraba al matrimonio como indisoluble. La Ley Orgánica del Registro Civil fue dada a conocer el 28 de julio de 1859, también en Veracruz, y a través de esta se crea la institución del mismo nombre con el propósito de llevar un registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones, actividades que hasta ese momento eran exclusivas de la Iglesia Católica. En su artículo primero, la Ley del Registro Civil mandataba al establecimiento en toda la República de funcionarios que se llamarían jueces del Estado Civil y que tendrían a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional. Contar con el apoyo de especialistas, representantes de la sociedad civil y familiares como miembros del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas representa una garantía en este que ha sido uno de los temas más delicados y dolorosos que como sociedad nos ha tocado padecer: la desaparición forzada. Elegir a las 13 personas idóneas para conformar dicho Consejo Ciudadano fue una labor que se llevó su tiempo, pero al final el Senado designó por unanimidad a ese grupo, cuya tarea será proponer acciones para hacer eficiente la búsqueda, así como mejorar los programas de atención a víctimas. México vive una de sus peores crisis humanitarias, cuya manifestación más cruel se refleja en la cifra de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Estamos hablando de que ya un registro público que existe habla de casi 88,000 personas desaparecidas, más cerca de 8,300 que fueron desaparecidas y localizadas sin vida, que se le suman al fenómeno de las desaparecidas. Esos números nos están hablando entonces de más de 96,000 personas desaparecidas. Piénsense un estadio Azteca de personas desaparecidas y todo lo que está alrededor. Ese es el tamaño del dolor que muy infelizmente está acompañada no solo de esa tan aberrante práctica, sino de un enorme espacio de impunidad. Reinstalado en 2019, el Sistema Nacional de Búsqueda contempla la participación de un Consejo Ciudadano conformado por un total de 13 personas que ejercerán dicho cargo de manera honorífica y se integra de la siguiente manera: 5 miembros familiares de personas desaparecidas, 4 especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas, investigación y materia forense, y 4 representantes de la sociedad civil en derechos humanos. Es facultad de la Cámara Alta recibir las propuestas para la integración del Consejo Ciudadano, atender las comparecencias de cada uno de los y las candidatas y designar a los responsables. La importancia de este consejo radica principalmente en las cualidades y los conocimientos de cada una de las y los consejeros, para que puedan aportar desde su experiencia e incluso desde su propio testimonio y fortalecer así la búsqueda y la localización de personas. En ocasiones queremos huir de nuestro destino, pero nuestras historias ya están marcadas. Los hijos de las personas desaparecidas tenemos que seguir luchando. Tristemente, hemos heredado una lucha social por nuestras familias y por nuestro país. Una herencia que conlleva un valor civil y moral. Una herencia llena de dolor, de frustración y desesperanza. Hoy,
los hijos de personas desaparecidas en México, somos la garantía de continuidad de la lucha que todas y todos nuestros padres, hermanos, hijos han hecho. Los escucho a todos y me duele, y no quiero que me deje de doler, porque es la única manera de hacer algo distinto por esta lucha que ustedes han llevado con tanta valentía. Dimensionar y tratar de dar solución a este problema ante una cifra catastrófica de personas desaparecidas que no para de crecer se ha convertido en la principal demanda ciudadana. El Senado de la República es la entidad del Congreso de la Unión responsable de renovar este Consejo. Hicimos un proceso en términos generales. Me parece que el Senado hizo un ejercicio de escucha de propuestas muy valioso y pienso que esta renovación de este Consejo Ciudadano manda una señal poderosa porque necesitamos que la Comisión Nacional de Búsqueda funcione. Entre las funciones que las y los consejeros deberán desempeñar se encuentra la de proporcionar al Sistema Nacional acciones para hacer eficiente la búsqueda y localización de personas, así como mejorar los programas de atención a víctimas. Me gustaría, honestamente, un liderazgo en todos los órdenes, incluido el propio Poder Legislativo, para acompañar con mucha más decisión el trabajo que se está haciendo por las víctimas y colectivos para fortalecer a este Sistema Nacional de Búsqueda. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención y convocarles a que se unan nuevamente con nosotros en la próxima edición de Cámara Alta. Todos los comentarios, opiniones y sugerencias son bienvenidos y para ello ponemos a su disposición los medios de contacto que en este momento aparecen en pantalla. A nombre de todo el equipo de Cámara Alta me despido. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó